estaban embebidos en una matriz que podría estar foliada o no foliada, ¿no? Y de inmediato, pues nos salta a la vista y una de los procesos metamórficos que pues prácticamente nos ayudan, ¿no? O podríamos nosotros tratar de entender, pues es las texturas de deformación. ¿Qué es lo que significan las texturas de deformación? Porque el metamorfismo es un cambio textural. ¿Ok? Y ese cambio textural, pues, es necesario darle un repaso, ¿no? Ahorita voy a combinar algunas cuestiones que tienen que ver con deformación. Y de entrada también quiero comunicarles, pues, que este capítulo o este tipo de observaciones, ustedes la pueden hacer de manera textural en este libro que es Vernon, que es una guía práctica para la observación de microestructuras o microtexturas. ¿Ok? Y esta guía, ¿no? Dentro de estas observaciones tiene un capítulo dedicado exclusivamente a rocas metamórficas, pero también a rocas de formación. A ver, vamos a ver acá. Lo que es microestructuras de rocas metamórficas, aquí está, antes de que pasemos a la nomenclatura, que también vamos a revisar hoy. Y aquí hay muchos tipos de roca que van a estar involucrados, ¿no? Entonces, este capítulo es esencial dentro de la forma en la cual crecen y están algunas texturas muy bien identificadas. Ok, y el otro es las microestructuras de deformación. Sí, porque nosotros vemos a muchas de las rocas metamórficas como foliación o bandeamiento neísico, foliación esquistosa, ¿no? Lo que platicábamos la vez anterior. Pero tiene un porqué y también necesitamos entender ese porqué, es decir, es eso que nosotros vemos foliado, pues, ¿por qué lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de conjuntar estos criterios y el día de hoy, pues bueno, si ustedes se van al capítulo 228, al capítulo 5 en la página 228, ¿ok? Entonces van a encontrar las microestructuras de deformación, evidencias, algunos divisiones en la deformación que son frágiles y dúctiles y lo vamos a tratar desde el punto de vista petrológico, ¿ok? Entonces, no nada más desde el punto de vista geología estructural, ¿no? De la geometría de las rocas, sino cuáles son las causalidades de tener este tipo de texturas, ¿no? En algunos de estos cristales, ¿no? Entonces, ustedes pueden asistir o pueden ir a este capítulo y observar qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora sí a nuestra sesión. ¿Ok? Y dentro de este metamorfismo que habíamos hablado es las transformaciones texturales en un régimen frágil y dúctil. Y aquí viene algo interesante que a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados, pero existen distintos niveles estructurales en la corteza. ¿Sí? Hay distintos niveles en los cuales pues las rocas pues tienen un comportamiento diferente. ¿Ok? ¿Qué es lo que interviene dentro de estas transformaciones texturales? Intervienen esfuerzos dirigidos, ¿sí? El esfuerzo deviatórico. ¿Dónde está esa roca? ¿En qué porción de la corteza se encuentra? Y esto nos dirige directamente a una noción de niveles corticales, ¿no? De niveles estructurales como tal. Los esfuerzos que producen la cizalla pura y la cizalla simple, y las modificaciones en todas las escalas de tamaño y forma de grano o cristal, ¿no? Y estas modificaciones pues son propias del metamorfismo, ¿no?
Entonces, esas combinación de criterios, tanto de las energías estas que habíamos hablado para las transformaciones metamórficas, que sería la temperatura y la presión, pues tiene mucho que ver en qué nivel cortical nos encontramos. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo estar o situados en un nivel cortical somero a un nivel cortical más profundo. Las condiciones metamórficas cambian, ¿no? Es algo que ustedes ya saben, pero al mismo tiempo esas condiciones metamórficas pues son, es algo que nosotros podemos ir regulando o revisando, ¿no? Dependiendo de qué, cuál sea la porción, ¿no? En la cual nos encontramos aquí. Tenemos un esquema, ¿no? En 3 dimensiones de distintos tipos de estructura. Pero antes de pasar a ello, necesitamos la noción de nivel estructural. ¿Ok? Entonces, este es el esquema teórico o hipotético, porque todavía, o sea, no es visible, es decir, nosotros no podemos estar en estos niveles corticales, no podemos observar estos procesos en tiempo real, pero por eso es de manera hipotética y un poco pasa a lo teórico, dependiendo de la zona en la corteza en la cual nos encontramos. Entonces existe una diferenciación de los distintos procesos y eso se traslada a un término que es el dominio estructural. Y ese dominio estructural es el desarrollo de diferentes tipos de estructuras. En el nivel superior predominan las estructuras de tipo frágil y gravitatorio. Generalmente son fallas y cabalgamientos, pero aquí la roca está fallada. Estas fallas que ustedes han ido al campo, que las han visto, que las han tocado, esos espejos de falla, ¿no? Zonas de cizalla, eh, están en un comportamiento frágil. Y hay otras zonas de falla y de cizalla que están en un comportamiento dúctil. ¿Ok? Entonces, ¿de qué dependerá que tengamos un comportamiento dúctil y uno frágil? ¿Qué se les ocurre? La temperatura, el tipo de esfuerzo. La temperatura, puede ser el tipo de esfuerzo. Muy bien. ¿Qué más? La composición de la roca también. Bueno, esos son factores del metamorfismo, pero ¿de qué depende que tengamos deformación dúctil o frágil? Así en esencia. ¿Cómo es que la También la observamos? profundidad. La profundidad, muy bien, sí, también es un factor. La Pero, presión. A ver, voy a replantear un poco mi pregunta. ¿Cómo se dan cuenta que ustedes están en una deformación dúctil y una deformación frágil? Eh, Por si son pliegues o fallas. por si son pliegues o fallas, ¿ok? Pero nada más, existen fallas, o sea, las fallas, ¿a qué te refieres? ¿Que están en frágiles? Ajá, o sea, dependiendo, si vemos una falla, pues ya podemos ver que es una deformación, un tipo frágil, si es un pliegue, pues de, un dúctil. Profe, ¿no Dúctil, sería ok. dúctil? Más bien se comportaría de forma plástica, o sea, no llegaría a que... Ah, ajá, plástica llegaría a que, ¿qué? am, Al límite de elasticidad, ¿no? exacto, ajá. Esa- exactamente, exactamente. Y cuando llega uno al límite de elasticidad, ¿qué ocurre con un material? ¿Se rompe? Se fractura. Se rompe, se fractura. En otras palabras, pierde su cuerpo original y se rompe. Hay una discontinuidad. Esa propiedad se llama cohesión. Los pliegues, así de manera muy coloquial, como ahorita lo platicamos, los pliegues, la roca no pierde cohesión. Sigue continua, aunque esté deformada. En un fallamiento frágil, la roca pierde cohesión. Los cristales pierden cohesión. ¿Ok? Y la cohesión, ¿qué es?
¿Qué tan como la... plástico es? Ajá, bueno, algo así. Sí, como la capacidad de los elementos de estar unidos, ¿no? Hasta cierta temperatura. No es elementos únicamente, Bueno, sino de los son átomos, ¿no? cuerpos, las masas, ¿no? O los átomos o las masas de estar unidos, de permanecer unidos, ¿ok? Y entonces, pues eso es materia y eso son las rocas, ¿no? Las rocas están definidas por cristales y entonces este análisis que nosotros vamos a hacer es precisamente con ello. Hay moléculas que constituyen los minerales y esos minerales a veces si están en un régimen se rompen o si están en otro régimen más profundo y más caliente tal vez, con mayor grado, un gradiente geotérmico, eh, entonces tienen un comportamiento más plástico. ¿Ok? Eso es precisamente la noción que ustedes deben de ejercitar, ¿no? Como tal. Ahora bien, hay zonas de cizalla o zonas de falla que son frágiles y dúctiles. Y hay zonas de falla en las cuales se combinan ambos mecanismos, tanto frágil como dúctil. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, estos niveles estructurales, el comportamiento del material rocoso va a ser tipo frágil en el nivel estructural superior y va a tener fallamiento y cabalgamiento con poca cohesión. En el nivel medio, las estructuras plegadas son céntricas con esquistosidad. Aquí empieza el metamorfismo con una deformación dúctil. Empieza el metamorfismo porque, propiamente dicho, porque la roca no pierde cohesión, ¿sí? Se comporta de manera maleable, ¿sí? Es dúctil y algunas otras rocas con otras composiciones también se rompen. Es decir, es una transición, ¿ok? Y luego el nivel inferior predominan pliegues y aplastamiento y desarrollo importante de distintos tipos de foliación. Entonces, en esta zona, pues ya tendríamos estos cambios texturales, como habíamos observado la clase anterior, de pizarra, filita, esquisto y gneiss. ¿Ok? Entonces, el límite inferior vendría la determinación por el límite del metamorfismo en la parte más profunda, que sería la anatexis, anatexia o fusión parcial, ¿sí? De las rocas debido a alto calor, alto gradiente geotérmico. ¿Ok? Entonces, estos son los niveles estructurales a los cuales pues nos vamos a sujetar y aquí ocurren distintos procesos de recristalización. Muchos de ellos dentro del metamorfismo son recristalizaciones o estáticas o dinámicas. ¿Sí? Y me refiero mucho al metamorfismo dinámico, ¿no? Dinamotérmico como tal es el incremento en el movimiento de las masas rocosas, no nada más en el movimiento, sino la aplicación de energías, en este caso el esfuerzo deviatórico. ¿Ok? Esa sería la situación. ¿Ok? En los niveles estructurales, ¿no? Estos niveles estructurales, pues es nivel estructural superior, medio, es una transición, nivel estructural inferior, este es el límite hasta tener la anatexis con la fusión parcial. Entonces, generalmente lo que nosotros podemos ver con esta situación es que en la parte más somera, pues vamos a tener mayores fallas, enseguida vamos a tener algunos pliegues, va a aumentar la presión, aumenta la presión de confinamiento y también vamos a tener pliegues con desarrollo de esquistosidad. Ok, las pliegues con desarrollo de esquistosidad se determina que paralelo a los planos axiales de pliegues, es decir, a los máximos, perpendicular al máximo compresivo que pueda tener una roca, se van a acomodar algunos minerales. Y esos minerales, pues, son los que tienen un aspect ratio. ¿A qué me refiero con el aspect ratio? Al ancho largo, a la relación de ancho largo que tienen. ¿Sí? Nosotros podríamos ver esos minerales de ancho largo, por ejemplo, las plagioclasas tienen un ancho largo muy definido, a diferencia del feldespato potásico, que es más equidistante, ¿no? O estas hojuelas o
o prismas, que son los anfíboles, tienen un ancho largo que se acomoda a los planos axiales de los pliegues. Entonces estaríamos prácticamente en este umbral, y aquí tiene como zona 1, 2 y 3, y esto tiene mucho en relación también con las facies metamórficas. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante dentro de esa combinación de criterios tanto texturales, estructurales y metamorfismo. Y por último, los pliegues que son de flujo o de zonas de cizalla más profunda. ¿Ok? Entonces tendríamos estas mismas zonas que las cuales estamos hablando, pues es frágil, dúctil y la anatexis hasta este punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características clave? Las estructuras, ¿sí? A los que no han tenido todavía geología estructural, las estructuras ocurren en todas las escalas. Puede ser desde la visión del mapa de forma kilométrica hasta milimétrica, micrométrica o nanométrica en algún momento, ¿sí? Entonces nosotros las podemos observar a nivel continental, a nivel territorial, en un nivel de afloramiento o nivel microscópico. Lo que nosotros en lo que es petrología metamórfica, pues nosotros las observamos en un nivel más microscópico. Entonces, este tipo de escalas, pues de estar en una falla, ¿no? Que nosotros podemos observar en la superficie, pues ahora estas zonas de cizalla y zonas de falla, pues las podemos ver en un afloramiento, ¿no? De este estilo. Entonces, así podríamos nosotros verificar que existe un fallamiento. Aquí la roca pues se sigue compactada, pero viene algo interesante. Aquí, aparentemente, este horizonte marcador, que es este paquete o esta parte oscura, no tiene una pérdida de cohesión, ¿o sí? ¿Cómo lo ven? No, ¿No me porque dejaron aún no solo? se fractura, ¿no? Porque aún no se fractura, pero lo que sí vemos, o sea, lo que sí vemos es de que es esto que es este que está aquí, a ver, voy a hacer un acercamiento. A ver, esta porción que está aquí, ¿sí? Ya está ya está aquí. Entonces, hay un umbral, está prácticamente en el umbral entre la pérdida de cohesión y también ah, queda un pedacito que no se ha roto completamente. Entonces, también está en esa posición en la cual también tiene una deformación dúctil. ¿Ok? Entonces, mm, aquí lo que les quiero decir, así realmente lo que les quiero decir es que las observaciones no siempre son o negro o blanco, y menos en geología estructural y menos en petrología metamórfica. ¿Ok? Entonces sí es importante porque hay que ir adaptando nuestras observaciones dependiendo qué es lo que vemos. ¿Ok? Y bueno, después de ver esto en un mapa o en una fotografía aérea en Google Earth, ¿no? Después irnos al cerro o a una barranca, ¿no? O a un corte de carretera y ver este tipo de escala, pues entonces también lo podemos nosotros observar en una imagen de forma de microfotografía, ¿sí? Donde algunos clastos están siendo rotos, ¿no? O deformados y están generando una nueva estructura. Y esa nueva estructura genera una nueva textura si esto es repetitivo en toda la roca, y entonces eso es lo que le confiere el carácter foliado a las rocas metamórficas. ¿Sí? Entonces no hay de otra forma de observar rocas metamórficas. Em, Se ha planteado muchas veces y eso ha sido un error, ¿no? Y no es un error genuino, no es un error negligente ni por nada por el estilo, pero es un error que muchos geólogos
petrólogos han tomado en ese camino, porque los petrólogos no entienden de geología estructural y los geólogos estructurales no entienden de petrología, ¿sí? Entonces, actualmente ya hay escuelas del pensamiento o zonas de pensamiento de geológico en el cual se combinan estas dos disciplinas, ¿ok? Y esas dos disciplinas, pues, son fundamentales para ver los procesos cristal plástico que tienen las rocas, ¿ok? Entonces, así se vería. Dentro del mecanismo de deformación, tanto frágil como dúctil, vamos a ver algunas de las características. Depende, como ustedes dijeron, de la mineralogía, la composición, ¿sí? No es lo mismo deformar una calcita que deformar un cuarzo. No es lo mismo deformar un granate que deformar un feldespato potásico, ¿sí? El tamaño de grano, ¿sí? También la textura a la cual si están creciendo esos cristales o los cristales previos del protolito, nosotros tendríamos que saber cuál es el tamaño previo, ¿no? Del mismo. Y a él se suman los factores del metamorfismo, que es la temperatura, la presión en sus tres presentaciones que ya hemos platicado, la velocidad en la cual ocurre la aplicación de la energía de la presión, que esta velocidad, pues la vamos a denominar tasa de deformación, es decir, qué tan rápido se está deformando una roca. La presión de fluido, ¿sí? Si es una roca que tiene hidratación previa, el protolito tiene hidratación o no tiene hidratación. ¿Ok? Y estas son las condiciones físicas del metamorfismo, ya los hemos platicado ampliamente. Y esto nos va a distinguir esencialmente en dos, en una deformación frágil y dúctil. Y en medio quedan transiciones, ¿sí? ¿Por qué quedan transiciones, por ejemplo? Las rocas sabemos que no son homogéneas en su mayor parte, a menos de que sea una cuarcita, o una roca arenisca cuarcítica que prácticamente todo está constituido de cuarzo, ¿no? ¿Ok? Pero cuando hablamos de rocas ígneas, no sé, un basalto, pues, o hablamos de rocas a lo mejor sedimentarias, de lutitas areniscas, pues entonces tenemos distintos minerales y entonces las secuencias rocosas o las rocas no son heterogéneas en su composición. Eso es algo que también ya hemos discutido. Entonces hay algunas transiciones en donde a pesar de que estén en un mismo nivel cortical, algunas rocas se comportan más frágil y otras de manera más dúctil, precisamente por los minerales involucrados. ¿Ok? Entonces, aquí en este diagrama, ¿no? Mínimamente, o sea, de manera muy sutil, pero es algo que nosotros debemos de entender muy bien, es que en la deformación frágil, ¿sí? En distintas escalas, la temperatura es menor, la presión es menor y la tasa de deformación es muy rápida. Puede ser instantánea, como en los terremotos, ¿sí? Los terremotos es en segundos en donde ocurre esta deformación, la ruptura de rocas, o puede ser una tasa de deformación más o menos rápida, pero hablando del corrimiento de una falla que ocurre a miles de años. También ese corrimiento de la falla que ocurre a miles de años es muy rápido en términos geológicos. ¿Ok? Y la presión de fluido es muy alta. ¿Por qué? Porque hay mucha percolación dentro de la porosidad de las rocas de aguas meteóricas. ¿Ok? Entonces estaría muy influenciado por estas condiciones, la deformación frágil. En cambio, la deformación dúctil, cuando ya estamos en un ambiente a lo mejor más metamórfico, por así decirlo, la temperatura es más alta, la presión es más alta en sus tres presentaciones, ¿sí? Que ya hemos definido. La tasa de deformación es mucho más lenta. Esta deformación ocurre en millones de años.
y la presión de fluido es mucho más baja porque muchos de estos fluidos, al estar a mayores presiones y mayores temperaturas, ya se han escapado de la roca y viajado a otro lugar que pueda soportar estas presiones. Que no pueda, más bien no pueden soportar esas presiones. ¿Ok? Entonces está muy claro este pequeño diagrama y vamos a ver cuáles son los principales mecanismos y esos procesos básicos en los cuales nosotros podemos observar la foliación, ¿no? Que sería la cristalización de minerales, los porfidoblastos, que son minerales de neoformación, la recristalización, que puede ser el tomar material de un cristal previo, a lo mejor del protolito, y recristalizarlo en otro de la misma composición o generar una reacción metamórfica, ¿sí? Para generar un nuevo mineral. ¿Ok? Esos son mecanismos básicos de deformación como tal y la desformación misma de los retículos cristalinos. ¿Ok? ¿Esto qué es lo que procede? ¿Cómo es que nosotros lo observamos? Como una distorsión permanente del retículo cristalino, como el transporte y depósito sin fracturamiento, es decir, de la manera de forma cohesiva, ¿sí? Plástica, y las microfracturas, ¿ok? Las microfracturas, algunas de ellas muy visibles, ¿ok? Entonces, estos son los mecanismos, ¿no? A grandes rasgos que se generan dentro de la formación de las foliaciones, ¿ok? El mecanismo general es la cataclasis. La cataclasis, ¿sí? La cataclasis en zonas de falla que ustedes han visto, ustedes recuerdan, han ido de práctica, ¿no? Y han visto fallas. ¿Qué ven en la falla? ¿Cuál es lo primerito que ven en la falla? La separación, ¿no? De los estratos. Muy bien. La separación de los estratos, la separación de un horizonte, ¿no? Marcador que nos dice, ok, aquí hay un desplazamiento, ¿sí? Ese es lo que primero resalta a la vista. Y luego ya cuando se concentran directamente en la zona de la falla, ¿qué ven? Su dirección. Su dirección, bueno, eso lo toman con la brújula, ok. ¿Qué más? El tipo de roca El tipo y de roca, ¿qué roca afecta? Ajá, y en qué en qué ambiente, ok. ambiente se ¿Qué más? encuentren. Ok. ¿Y cómo se dan cuenta del ambiente? Han ido a campo, han visto las fallas, son planos de fallas, son espejos de fallas, ¿no? Ok. Y luego hay una especie como un grosor de un tablón que está desmoronado, que está roto, ¿no? Ok. Entonces, ese tablón, eso roto, eso se llama cataclasita. Y eso tiene la brecha de falla, la harina de falla, el gauge, la salbanda, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de deformación frágil, eminentemente frágil, y lo denominamos cataclasis. Y los dos mecanismos más específicos que hacen esa cataclasis es la microfracturación de las rocas o los cristales y el flujo cataclástico, es decir, la ruptura y la distribución preferente de algunos de estos clastos. ¿Ok? Y ya de ahí, esta cataclasis está en un ambiente más somero, es decir, en corteza superior. A partir de ahí, hasta los 10 kilómetros aproximadamente de profundidad, empiezan otros fenómenos y precisamente ahí es donde tenemos nuestro límite superior del metamorfismo, que sería la diagénesis. Y a partir de ahí, repito, ocurrirían
otros fenómenos como el arrastre por disolución, con disolución de algunos materiales o cristales y una reprecipitación en otro lugar. Y esto ya es metamorfismo. Y luego de este lado, la plasticidad intracristalina con una recristalización dinámica dentro de una zona de cizalla. Esto también es metamorfismo. Y hay otros lugares, algo más especializado, sobre todo en a lo mejor más relacionado a plutones, ¿no? Con metamorfismo de contacto, va a ser la recristalización estática. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con los términos que vimos anteriormente. Los términos de granoblástico, el término lepidoblástico, el término nematoblástico, pues son términos que entran por los mecanismos que están aquí, ¿ok? Y los cuales hay que revisar a profundidad. Ok, la cataclasis es la ruptura de los cristales y nosotros los vemos, o sea, los vemos de esta manera, con una ruptura de los mismos. Y esto es en microscopio, ¿ok? Vean ustedes unos cristales de cuarzo que están siendo rotos. Esto es cataclasis. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, si le estamos aplicando una presión, algunos clastos o cristales van a estar en contacto entre sí de manera tangencial. ¿Ok? Si esto ocurre de esa manera, entonces se van a romper, ¿no? Se van a romper y se van a distribuir así. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como cataclasis. Y esto es lo que ustedes ven, por eso les preguntaba si han ido a una falla y la hayan observado con mayor detenimiento, pues hay un lugar que está roto, que está desmoronado, ¿no? Y entonces nosotros le podemos hacer una lámina delgada a esa zona y la veríamos de esta manera. ¿Ok? Con esta Profe, ruptura. una pregunta. Sí, sí, venga. Dependiendo del tipo de mineral, bueno, dependiendo de su dureza, va a tener una cataclasis más marcada, por así mencionarlo. Exactamente. Sí, sí, sí. A eso es a lo que quiero llegar. Hay distintos tipos de roca que se constituyen de diferentes minerales y su comportamiento también difiere. Exactamente. ¿Sí? No es lo mismo de formar una secuencia volcánica que una secuencia carbonatada. No es lo mismo de formar una secuencia de plutones, ¿sí? A una secuencia metamórfica de gneiss o de esquisto. Es diferente. Es diferente por el hábito de los minerales, por la constitución misma de los minerales y cómo es que tienen su arreglo atómico esos minerales en sus retículos cristalinos. Entonces, gracias por tu pregunta, porque eso es prácticamente el redondeo de este tipo de estructuras. Ahora, imagina que esto no es homogéneo, es decir, o no lo imagines, así son las rocas, sino que estos cristales pues son de diferente composición. Algunos van a aguantar bien la deformación cataclástica, pero otros no, se van a deformar de manera plástica. ¿Ok? Entonces hay una heterogeneidad, ¿sí? Y es lo que nosotros en geología estructural denominamos partición de la deformación. ¿Sí? Se divide la deformación en dos procesos diferentes, a pesar de que están en una misma roca. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de fracturas, hay unas de choque, de defecto inducido. Esto es más especializado para rocas, para mis clases de geología estructural, pero tiene mucho que ver, ¿no? Con el tipo de ambiente geológico en el cual nos encontramos. Voy a regresar acá para que no pierdan el hilo. Tenemos distintos niveles estructurales. ¿Sí? Recuerden, entonces la cataclasis va a estar ubicada entre los 0 y los 10 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Pasando ese umbral, la presión de confinamiento es tal que ya no permite que la roca pierda cohesión. Ya va a tener un comportamiento plástico. ¿Ok?
Y entonces los cristales van a tener los otros procesos, ¿no? De recristalización dinámica que son propios del metamorfismo. ¿Ok? Y el comportamiento dúctil. Hay una plasticidad cristalina, hay un movimiento relativo de granos y un cambio de forma por el grano, ¿sí? En estado sólido, y ese cambio de forma en estado sólido y también el movimiento de materia en estado sólido lo vamos a denominar difusión. ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho con el esfuerzo dirigido, o ese esfuerzo dirigido pues va a cambiar, ¿sí? Ustedes lo saben, dependiendo del ambiente tectónico. Si estamos en un ambiente tectónico extensional, si estamos en un ambiente de tectónico compresional, o si estamos en un ambiente tectónico transformante, ¿sí? Lateral, ¿ok? Y a partir de ahí, pues podría suscitarse diferentes texturas, ¿no? Uno de ellos, este comportamiento dúctil, es la presión solución. ¿Sí? Ustedes conocen también dentro de sus primeras clases de geología y que hayan ido al campo, si han ido a las calizas, han encontrado este tipo de estructuras. ¿Cómo se llaman? ¿Sutura? ¿Era sutura? Podrían ser suturas. El que aquí sí tiene eso, se llaman bordes suturados, efectivamente, el de aquí. Mm, Pero el de acá, ¿no recuerdan? No, profe, no me acuerdo. No, son estilolitas. Las estilolitas son disolución, sobre todo en rocas carbonatadas, disolución del carbonato que viaja a otro lugar, y entonces las superficies que inicialmente eran planas, pues tienen estos bordes suturados, como los vemos aquí, en estos cristales de calcita. Entonces las hay en macro como las hay en micro, ¿ok? Y esto no es exclusivo también, debo decirlo, de calizas o de calcita, sino que se puede dar en otro tipo de minerales como el cuarzo. El cuarzo también se diluye, puede viajar ese sílice a otro lugar. ¿Cómo nos damos cuenta que viaja ese carbonato o ese sílice a otro lugar? Porque precipita en otro punto que serían las vetas, o precipitará en otro punto que serían las vetas de cuarzo o de calcita, ¿no? Típicamente hablando. Esos son las dos principales. Puede haber vetas de otros minerales, ¿ok? Pero los dos principales componentes que generan esta presión solución, ¿sí? Son tanto el cuarzo como la calcita. Y si no, vayan al metro. En el metro van a encontrar todas esas vetas. No sé si lo recuerden, ¿no? En el metro van a tener este tipo de estructuras, ¿no? Entonces van a parecer locos como yo, porque a veces voy a un metro, ¿no? Y de repente me quedo viendo el suelo, ¿no? Dejo pasar dos trenes porque me quedo ahí pensando, en qué estructuras son las que se ven ahí, ¿no? Y aparte de las estructuras, qué minerales son los que están, en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un poco más clavado en algún momento cuando no entendemos algunos procesos, ¿vale? Pero esto funciona así. Ok. Entonces hay estilolitas, ¿no? De esta morfología, o pueden estar un poco anguladas dependiendo del esfuerzo deviatórico en el cual nos encontremos. ¿Ok? Entonces así está con estos bordes suturados, así los veríamos. Ok, bien. Aquí viene una parte importante dentro del metamorfismo, que se llama plasticidad intracristalina. Esa plasticidad intracristalina ocurre por dos procesos. Estos son el mismo casi, pero esos dos procesos es la difusión y el arrastre de dislocaciones. ¿Ok? Ahora bien, aquí pregunto, ¿ustedes saben lo que es una dislocación en un cristal? No. ¿No? ¿Esté fuera de su lugar? Está fuera de su lugar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra situación puede ser una dislocación?
Cuando ustedes ven un cristal, ¿no? Un cristal, no de cuarzo, pero que vean a lo mejor una plagioclasa de manera interna, ¿qué ven? Su forma y sus líneas. Pues Sus maclas, líneas, ¿no? sus maclas, sus líneas, muy bien. Ok. Las maclas están divididas, es decir, hay una extinción dentro de sus nícoles cruzados con la birrefringencia, hay una extinción en un punto, en un ángulo, y luego hay otra extinción en otro. ¿Esto qué significa, sobre todo en el paso entre una extinción y la otra? Según yo, tiene diferente dirección, ¿no? Para transmitir la Exactamente. luz. Exactamente, tiene diferente dirección para transmitir la luz. Y eso significa que hay un límite muy marcado, ¿sí? A veces esos límites en los cristales, nosotros los observamos como las exfoliaciones, ¿no? En 90 grados o en los anfíboles de 120, 60, que ya lo platicamos. Pero son lugares en los cuales el retículo cristalino, a pesar de que todo es un cristal, no está unido o tiene otra propiedad o otra dirección de arreglo de las moléculas. ¿Ok? Esos son vacancias o lugares en los cuales no está bien ajustado o tenemos no está bien definido el retículo cristalino, a pesar de que en ambos casos sean la misma composición. ¿Ok? A eso es a lo que nosotros le podemos denominar dislocaciones. También puede ser el caso que tengamos impurezas en el retículo cristalino. Es decir, sabemos y ya hemos platicado que algunos átomos tienen los mismos radios iónicos y se concentran en ciertos puntos dentro del cristal, a pesar de que no sean los constituyentes primarios de ese cristal. ¿Ok? Entonces se pueden agregar en ese punto. Y cuando le aplicamos, aquí viene la parte interesante, cuando le aplicamos un esfuerzo dirigido o un excedente de esfuerzo, le estamos aplicando una energía que puede mover o deslizar esos retículos cristalinos en esas dislocaciones. Eso es lo que se denomina deslizamiento de dislocación o arrastre de dislocación. ¿Ok? Pero si esto ocurre, esto en cierto, puede ser ocurrir para ciertos minerales, pero también puede ocurrir para ciertas em, temperaturas y presiones en la corteza. Si excedemos la temperatura, entonces lo que ya se mueve ya no son las dislocaciones, sino lo que se mueve son los átomos. ¿Sí? Y entonces esos átomos se mueven para conformar un nuevo cristal, un nuevo retículo cristalino. Ese movimiento atómico en estado sólido se llama difusión. ¿Ok? Y generalmente ambos mecanismos funcionan de manera simultánea, nada más que tiene mucho que ver la composición del cristal que estemos hablando. ¿Sí? Entonces vuelvo para que ustedes vayan entendiendo eso. Un granito, ¿de qué estará compuesto? ¿De qué minerales estará compuesto? ¿De carbón? ¿El granito de carbón? No, granito, Ah, pues no, perdón, no. cuarzo, el desfato, Cuarzo, ortoclasas. feldespato es ortoclasa, ¿ok? Ah, Nada perdón, más. las plagioclasas, digo. Plagioclasas también puede tener por ahí. Y alguno que otro máfico, que puede ser un anfíbol o puede ser biotita, ¿no? Entonces tenemos una heterogeneidad dentro del granito, ¿ok? Entonces tendrán, dependiendo de cómo es el contacto entre estos minerales, la cercanía o la lejanía, pues van a tener distintas energías de activación iónica, ¿sí? Esas distintas energías de activación es que tanto se van a separar algunos elementos y van a migrar a otro lado. Y obvio, o sea, esto también, lo repito también de manera muy enfática, es en estado sólido, todavía no llega a la fusión.
Es otra cuestión que hemos platicado con respecto a la fusión y prácticamente la despolimerización con la ruptura de las cadenas para generar un fundido. Aquí no, aquí es en estado sólido. ¿Ok? Entonces hay que hacer esas consideraciones. Y este movimiento pues lleva muchos millones de años, ¿no? Entonces no es muy lento y por eso es que estos procesos plásticos son de tasas de deformación muy lentas. ¿Ok? ¿Y cómo los vemos? Pues los vemos así. ¿Ok? Vemos esta biotita que tiene una macla como si fuese una escalera con un doblez, con una especie de pliegue, skink. ¿Ok? Algunas deformaciones de laminillas en feldespatos, ¿no? Precisamente en el desplazamiento de los retículos cristalinos del feldespato. Puede ser la reagrupación de nuevos retículos cristalinos en un ancho largo muy bien definido, como estos cuarzos que están aquí. Puede ser estas plagioclasas que también ya habíamos hablado, en los cuales en un límite de ellas se están deformando, se están doblando y entonces genera un nuevo cristal. ¿Ok? O el cuarzo con la migración de su borde. Esto se llama migración de borde de grano o textura de migración de borde de grano, en el cual el cuarzo pues está cambiando en su posición. ¿Ok? Y así, algunas de ellas incluso con las texturas que ya habíamos platicado, como las simplectitas, ¿no? Como algunas otras texturas coroníticas que también vamos a ver en estos días. ¿Ok? El otro puede ser las maclas de deformación y uno de ellos, sobre todo en cuarzos metamórficos, no es exclusivo de los cuarzos, pero es donde más se observa, es en los cuarzos que están siendo deformados por su retículo cristalino, lo que es la extinción ondulante. ¿Se han topado con estos cuarzos en sus clases de mineralogía óptica? Ujú. Sí. Entonces, Sí. esa es la razón, ¿sí? El cambio dentro de los retículos cristalinos, esa es la razón por las cuales ustedes observan la extinción ondulante. ¿Ok? Entonces, ya está mucho más distribuido. A ver, voy a hacerlo más grande para que vean. ¿Ok? Para que lo tengan más presente. A ver. Sí. Entonces aquí están los cuarzos con extinción ondulante. Sí. Y les digo, no es exclusivo de los cuarzos, pero es donde se nota más. ¿Vale? Profe, ¿y esto tiene que ver como con el pleocroísmo? El Creo. pleocroísmo, el pleocroísmo es una propiedad de todos los minerales. ¿Ok? No tiene que ver con la deformación. El pleocroísmo es algo que nosotros hemos distinguido, ¿no? Como geólogos, de decir, ok, si cambio yo el ángulo en el que estoy observando la luz transmitida, se va a extinguir, ¿sí? Y eso se llama pleocroísmo, o va a cambiar de color. Ujú. Ok, Ok, y eso depende del corte de la lámina delgada en 3 dimensiones. La lámina delgada es un espacio que se vuelve bidimensional, pero antes de ser bidimensional depende del corte que tú quieras, ¿no? ok, Entonces ok. tú escoges dónde quieres hacer el corte. Entonces el pleocroísmo tiene que ver en dónde haces el corte y qué mineral es el que tiene ese cambio de color. Hay algunos minerales que tienen nulo pleocroísmo, hay otros que tienen un pleocroísmo muy marcado, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, profe. las biotitas tienen ese pleocroísmo muy bien marcado, ¿no? La clorita tiene un Ujú. pleocroísmo muy marcado, ¿ok? ¿Vale? Entonces, esos son propiedades aparte dentro de la distinción del mineral. Este de aquí es anícoles cruzados y lo que estamos viendo es la birrefringencia, su color de patrón de interferencia, ¿sí?
no tiene que ver con el pleocroísmo, sino más bien con la extinción que tiene. ¿Sí? Y esto es por el traspaso de la luz. ¿Sí? Si estamos en el espectro que sigue siendo paralelo, pues entonces se observa de manera isotrópica, entonces se extingue el color, al color más oscuro. Al color más claro, pues entonces deja pasar todo el espectro, ¿no? Dependiendo del ángulo cuando giramos la platina. ¿Sí queda más claro? Sí, profe. Sí. Gracias. Vale, pues. Muy bien. Hay algunas transformaciones en este estado sólido que son los cambios de la estructura cristalina. Generalmente, esos cambios son transformaciones coherentes o puede ser una exsolución coherente como el caso de las simplectitas. Y el orden y desorden, es decir, hay algunos minerales que están ordenados y otros no. Esto tiene que ver con el grado de la obtención de la secuencia de cristalización. Hay algunos minerales que no están en su sistema energético y han cambiado de posición y entonces configuran una nueva paragénesis. Es decir, había una asociación mineral que estaba en una posición cortical y luego se desestabilizó en su energía y tiene que cambiar para estabilizarse de nuevo en otra paragénesis mineral, en otra asociación mineral que, que tenga esas características. Entonces ya estamos combinando aquí secuencias de deformación con secuencias de metamorfismo. ¿Ok? Y esto tiene que ver con el orden y desorden. Es decir, vean ustedes, hay alguna rotación de cristales, ¿sí? Esta es la rotación de subgranos como mecanismo en el cual el porfidoblasto que estaba aquí, ¿sí? Es decir, el crecimiento de un nuevo mineral ahora está rotado dentro de una zona de cizalla. Y el clásico ejemplo es el granate, ¿no? Con inclusiones. Este es un granate con inclusiones, el cual pues tenía una foliación previa, pero ahora por la cizalla ya se encuentra en un ángulo diferente, ¿no? Las partes de las inclusiones muy diferente a la foliación externa. Y eso nos significa rotación del campo de esfuerzos, ¿ok? Y rotación de estos, pues de este subgrano. En este caso, pues son porfidoblastos, se transforman en un porfidoclasto. Y los podemos tener de muchas ocasiones, de muchas formas. ¿Ok? En esto nos quedamos prácticamente la vez anterior. Y no es exclusivo de los granates. Aquí podemos ver en las zonas miloníticas, bueno, que tenemos estos granates dentro de las zonas de cizalla, tenemos la recristalización de la misma, una deformación interna del granate y todo lo que significa la foliación externa dentro de la zona de cizalla. Algunos de estos granates pues pueden crecer, ¿no? En espirales y esto se les llama granates en bola de nieve. ¿Ok? Y así se ven, estos son granates en espiral, como si fuese un huracán que está creciendo dentro de una zona de cizalla. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de mecanismos, ¿no? La migración de bordes de grano con los bordes suturados, muy bien definido, y algunos granos aplastados en listones con una orientación cristalográfica preferencial. Entonces, con esto tenemos ya cubierto estas reflexiones que teníamos que hacer para la generación de foliaciones, ¿sí? Entonces, las texturas de deformación plástica y la recuperación, pues es importante irlas definiendo con el arrastre de la migración de las dislocaciones o el arrastre de dislocaciones y la difusión como los mecanismos de deformación más ampliamente distribuidos en rocas metamórficas. ¿Ok? Una deformación intracristalina. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien, pues.
Ok, aquí están los subgranos, ¿no? Con las dislocaciones, que son dislocaciones, son impurezas, pueden ser impurezas en los retículos cristalinos, pueden ser lugares de vacancias en las cuales no hay enlaces iónicos, y entonces se van cambiando y generan estas bandas, ¿ok? Bien, hay algunas texturas de deformación muy bonitas, ¿no? Este cristal que está siendo roto y al mismo tiempo está siendo recristalizado con otros minerales por dentro, y algunos de ellos pueden ser indicadores cinemáticos, ¿sí? Figuras sigma, delta, ¿no? Muy bien definidas con indicadores que nos dicen hacia dónde está la cizalla, ¿ok? Zonas de cizalla. Ustedes, es importante conocer al mismo tiempo que vemos indicadores cinemáticos que son disciplina, es algo que compete mucho más a la geología estructural. Nosotros podemos combinar criterios porque podríamos saber las condiciones en las cuales está ocurriendo la deformación y si estamos en un nivel cortical más profundo, más somero o intermedio. ¿Ok? Y saber entonces si se ensamblan o no se ensamblan los continentes. En qué lugar se están ensamblando o se están moviendo los continentes también. ¿Ok? Y eso hace mucho más constructivo nuestros modelos de ensamble de Pangea, de la ruptura de Pangea, de la situación de si estuvo o no estuvo un microcontinente pegado a tal, etcétera. Hace estas distinciones, estas discusiones que nos permite verificar qué es lo que sucedió con el movimiento de masas continentales. ¿Ok? Mm, hay algunos indicadores más, ¿no? De estos indicadores cinemáticos. Y hay otras texturas que también saltamos de este tipo de estructuras deformadas a otras que son estructuras que a lo mejor ustedes clásicamente han visto en el metamorfismo, que son las texturas de reemplazamiento parcial o de minerales con texturas de reacción. Unas de ellas, que ya hablamos, que son las coronas, y el otro es el reemplazamiento parcial con solución en simplectitas o bordes simplectíticos. Estas son dos texturas clásicas del metamorfismo. ¿Sí? Una sustitución de un mineral por otro en forma de concéntrica, en forma de corona. ¿Ok? Sí, va. Acá hay más coronas, ¿no? Unas coronas, aquí a un piroxeno, y estos son las simplectitas, también son coronas simplectíticas que marcan una exsolución, ¿no? Como ya habíamos visto en los piroxenos, ¿ok? Hay un reemplazamiento total con un pseudomorfismo en el cual selectivamente algunos minerales se comen internamente a todo el otro mineral, y bueno, hablo de manera coloquial, de que se lo comen, sino que es sustituido en una reacción metamórfica, en una reacción química, para cambiarle la composición al mineral, pero queda con su misma forma. ¿Ok? Entonces esto le llamamos pseudomorfismo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vámonos a la parte mineralógica y cómo hacemos la nomenclatura con los cambios de minerales, ¿no? Hay una clasificación de rocas metamórficas dependiendo su composición y su proporción de minerales, es decir, de la abundancia. Ya habíamos hablado, y espero que lo hayan indagado antes de pasar aquí, no creo que no me acuerdo. Ya habíamos platicado de estos nombres en específico. Entonces, ¿quién se arranca con estos nombres?
¿Se fue en internet? No, ¿sí me escucha? Sí, claro. Bueno, yo había investigado el de Corneana. Bueno, Muy porque bien. el de Corneana encontré que es una roca metamórfica no foliada de grano fino y es Ajá, resultante del metamorfismo de contacto. muy bien. Está bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Venga. Bueno, pues yo encontré que la serpentinita Ajá. es parte de la fascie de los esquistos verdes, Ujú. que está mayor compuesta de serpentina y de óxidos de hierro, Ok. en donde, Magnetita. Ujú. ajá, en donde los minerales originales son el olivino o los piroxenos, y pues el metamorfismo nos habla de rocas que son ultra básicas. Es decir, el protolito eran peridotitas. Ok, Ah, sí. perfecto. ¿Alguien más? Por ejemplo, podemos hablar del mármol, ¿no? Que su protolito podría ser, bueno, bastantes especies de las calizas, pero pues también podemos encontrar la dolomía, ¿no? Entonces, Ah, pues también ok. va a diferir un poco, pues, qué tipo de mármol sea, ¿no? Que bueno, no me sé bien su clasificación, pero pues sí depende del protolito, ¿no? Ok. Sería la parte de rocas carbonatadas, ¿no? Como tal. Bien. ¿Alguien más? Yo tengo, bueno, yo, rodinjita, ¿Lo de qué, perdón? rodinjita, no sé si así se diga, abajo de Scar. Scarn Rodingita. Ajá. Venga. ¿Sí? ¿Rodinjita o rodita? Rodingita o Rodingita. Ajá. Sí. Busqué que es una roca de silicatos cálcicos que, bueno, va a estar producida por metasomatismo de rocas máficas y ¿Cuáles que son va los silicatos? ¿Cuáles son los silicatos cálcicos? a... no me acuerdo. ¿No? No, ahorita no recuerdo, profesor. Puede ser Es- el piroxeno cálcico pueden estar ahí involucrados, en este caso la bolastonita, ¿no? Ok. Ujú. Ya para terminar, ¿qué nos ibas a decir? Y que, bueno, está en presencia de rocas dique asociadas a gabros. Agabros, ok, perfecto. Es más bien de contacto, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguna otra? ¿Qué nos dicen aquí? Cuarcita, que se forma a partir del metamorfismo regional que contiene mica. No, cursita o cuarcita. No, es cuarcita, ¿no? Ok. Entonces, la cuarcita no es de mica, ¿eh? Es de cuarzo. Y esta roca tiene mucho que ver con el alto contenido de cuarzo. Eso es muy posible para rocas que proceden o preceden a estas cuarcitas, esas rocas de las cuales provienen, pueden ser rocas sedimentarias como las areniscas cuarcíticas, ¿sí? Y entonces ahí sí tendríamos el cuarzo, ¿no? Muy bien definido. ¿Ok? ¿Y los demás? Yo le digo otra. Venga, La Augen, que el había Augen. encontrado, la Augen, que encontré que también conocido como ojos, que son núcleos de cristales muy gruesos, Muy, que se desarrollan creo que localmente en las bandas de cuarzo. Algo así había encontrado. sí, el 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 Augen, Augeneis es ajá. ajá, Augen es ojo en alemán. Ujú. Entonces, esta terminología, pues, es como de una roca que tiene ojos, ¿no? Y sí, efectivamente tiene que ver con rocas más cuarcíticas, cuarzo-feldespáticas.
¿no? Hay algunos granitos que son deformados, ¿no? Como vimos ahora en estos mecanismos, y entonces el augenesis es un producto de ello, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, a ver, se me ocurre. Vamos a ver acá, ¿no? Es augenesis. Entonces, ustedes pueden ir verificando, ¿no? Estos augenesis. Así se ven estas rocas metamórficas, ¿no? Tienen esta configuración. ¿Va? Entonces, sí son muy, muy característicos de ser rocas metamórficas. Aquí tenemos el feldespato dentro de una foliación de cuarzo y mica, ¿no? Aquí hay augen de otro tipo. Son muy, muy características, ¿no? De rocas metamórficas. En Puebla hay extensiones kilométricas de este tipo de roca. Si tuviésemos nuestra práctica, ahí los llevaba. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo una duda, y es que yo no pude encontrar información de la, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre, la restita. Es que La encontré, restita. ajá, restita. Ajá. Encontré que es una parte de una migmatita que va a Sí, estar exactamente. por un material residual, pero no me suena. Ahorita vamos a ver. La migmatita. Las migmatitas tienen esta configuración, Ujú. ¿vale? O sea, es diferente a la augenesis, claramente, ¿no? La migmatita es una límite entre el metamorfismo de alta temperatura o la anatexis, es decir, la fusión parcial. Entonces, las restitas generalmente son el residuo de minerales que no han sido fundidos, y aquí el que sí ha sido fundido, pues son estos diques que están siendo plegados de cuarzo feldespato. Esto sí es un fundido y una inyección de este material. La restita sería esta parte. También hay otra forma de clasificación, hay más clasificaciones de las migmatitas como tal. No les quiero engañar, hay muchas más terminologías. Pero a grandes rasgos lo que hay que ver es el leucosoma, la parte blanca, Ajá. ¿no? Leucocrática, y hay otra que es melanosoma, que generalmente son los minerales oscuros. Melano es oscuro, Ah, ok. ¿ok? Y entonces este melanosoma eh, es de lo que se constituye principalmente la restita, ¿ok? O Ujú. algunas partes residuales de relictas de la roca que no se fundió, ¿ok? No. Ujú. Ujú. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, ¿alguien más? Yo recuerdo haber visto un poco sobre los skarn, que pues son, bueno, se dan por el metamorfismo por intrusivos y se dan en Ajá, rocas carbonatadas. Entonces tenemos, bueno, algunos minerales como ¿cómo se llama? La wollastonita. la Y, wollastonita. ajá, y creo que Ujú, también hay granates. ujú. Miren, aquí está un skarn muy bien definido, y la wollastonita tiene esta textura radial. Aquí se ve en este pedacito. Estos son piroxenos cálcicos que están aquí. Esa es la wollastonita. Hay otros skarn con mucho granate y algunos piroxenos, ¿no? Aquí es muy bien definido el granate, ¿no? Así se ve. A ver si encuentro algo más. A ver, este de aquí, Garnet Wollastonite Skarn, ok. Aquí se ve la wollastonita, pues es este piroxeno cálcico, ¿no? Blanco, y alguno que otro de estos minerales que están aquí, puede ser otro tipo de piroxeno, puede ser algo de mica, pero también algo de granate, ¿ok? Y sí, efectivamente es en el contacto. ¿Va? ¿Y cómo se ¿Alguien más? buscar ahí, profesor?
en esa parte. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se identifica el scar? El skarn. El skarn tiene una asociación con el campo. Es decir, nosotros ¿a qué me refiero? Debemos de observar el intrusivo, la zona de aureola de metamorfismo, es decir, la zona de la roca encajonante, en la cual esa aureola de metamorfismo ocurre intercambio iónico. Y generalmente, así como dice Ricardo, tiene que ver con rocas carbonatadas como roca encajonante. Entonces veríamos el intrusivo, enseguida veríamos la aureola de metamorfismo con intercambio iónico y después la roca sana. Ok, ajá. ¿Ok? Entonces, Entonces, por eso les decimos así. Bueno, ahí se me olvidó. A que son, los scars son, pues, depósitos de scar, ¿no? No como tal, pues, la roca. no es como tal la roca. El skarn, pues sí, tiene mucho que ver con que únicamente estos intrusivos afectan a rocas carbonatadas, ¿no? Entonces el scar Entonces puede ese ser como un depósito en vez de como... es un depósito mineral, es un depósito mineral también. Por eso tenemos una exposición que nos va a hablar de metamorfismo de contacto e hidrotermalismo, ¿no? Ok, No. entonces sí, eso va a estar padre, pues, porque estas combinaciones, y bueno, también a quien está interesado en esta situación, los términos mineros no siempre empatan o son compatibles con los términos metamórficos. Sin embargo, un yacimiento mineral, un depósito mineral, tiene mucho que ver con el metamorfismo. Ok. ¿Ok? Profesor, tengo una compañera que pregunta, ¿en qué zonas en México podemos encontrar los scar? En en cualquier zona de México que tenga plutones. Con plutonismo ya sabemos que hay un cuerpo ígneo, un batolito, un intrusivo, ¿sí? Y una roca encajonante, ¿sí? Y dependiendo de las condiciones de temperatura y presión en la cual le ocurre el emplazamiento, la intrusión, pues vamos a tener un skarn, ¿sí? Skarn y Hornfels son palabras que no significan lo mismo en la terminología de metamorfismo de contacto. Ujú. El Hornfels, pues generalmente será para rocas silicatadas como roca encajonante, y el skarn, a gran rasgos, será para rocas carbonatadas como roca encajonante. ¿Alguien más? ¿De preguntas o para la siguiente roca? No, de estos términos. A ver, se me ocurre la serpentinita, ¿no? Yo esto lo Ah, ya estoy la haciendo para... eclogita. ¿Oh? Ah, Eclogita. Bueno, la ajá, eclogita Eclogita es la roca más hermosa del planeta, la eclogita. Así se ve la serpentinita, ¿ok? Así, de esta forma. Y también hay allá en Puebla, ¿no? Puebla lo tiene todo, ¿no? No es mi estado, pero Puebla geológicamente hablando tiene desde fósiles, volcanes, hasta rocas de todas las profundidades de la corteza. Y se ven así, estas son las serpentinitas, ¿no? Entonces son verdes, un verde muy intenso, muy bien definido. Algunas de ellas incluso en los lobbies de los hoteles, ¿no? Que son, es muy clara esa parte de las rocas verdes en algunos lobbies, no así muy lujosos, ¿no? Ahora sí, vámonos con la eclogita. ¿Ok? Esta es la eclogita. Así es la bandera de México. Así la pueden ver, así la pueden ubicar. Esta es la eclogita, ¿vale? ¿Esas en dónde ¿De se qué está puede? compuesta la eclogita? ¿Estas dónde se encuentran?
De Son granates, granate, pero piroxeno, ajá, ¿qué más? Ahorita hablamos de dónde se encuentran. Granate, piroxeno, ¿qué más? ¿Qué piroxeno es? No, piroxeno no es muscovita. muscovita. No, le decía que y muscovita. Ah, moscovita, ok, un tipo de moscovita. Ese moscovita es de alta presión, se llama fengita, ok. Y sí, granate, ¿no? En distintas variedades y un piroxeno. ¿Qué piroxeno es? ¿Cómo se llama? Onfacita. Onfacita, muy bien, ok. Yo tengo aquí una eclogita. que- Voy a prender mi cámara. Ok, entonces si ven aquí en mi cámara, esta es una eclogita. Ay, no se ve, puedes acercarlo un poquito más. Ahí, Se ve borroso. ahí. Como hacia la luz. Se ve mal. Ahí. No, se ve oscuro, se No. ve grisácea. Bueno, aquí tengo algunas rocas de este lado. Pero sí, esa eclogita que les enseñé es de Noruega. En México hay eclogitas y también están en Puebla. De eso fue mi disertación, este, en mi posgrado. ¿Y cuándo vamos por unas, profesor? Ojalá podamos ir pronto. Hay que A organizarnos. Noruega, profe. Pero No, no, a Noruega no sé. A Noruega no sé si ustedes puedan disparar el pasaje de avión. Pero sí, ¿cuánto aquí en le México salió? hay. ¿Pero? ¿Cuánto le salió ir a Noruega? No, yo no he ido a Noruega, me la trajeron esa, Ah, ¿no? Me la regalaron. Pero he ido a otros complejos metamórficos, ¿no? En Norteamérica, en México y en parte de Oceanía, en donde hay muchas clojitas. Ahí sí me traje un buen de cosas, no, ok. ¿no? Va. Pero sí, las eclojitas son así. Y hay en México, ¿ok? A ver, Pues, voy a ver vamos. si no tiene ningún problema, no tengo ningún problema con Google Earth para que les enseñe, ¿ok? A ver, creo que preguntaron también. No, nada más dicen que en zonas de México podemos encontrar el SCAR. Y luego aquí nos dice que el SCAR no foliada, es decir, el SCAR efectivamente tiene una textura granoblástica y generalmente está en metamorfismo de contacto. ¿Ok? Entonces, me voy acá. Espero no si me avisan si me escucho mal, como Arturito, ¿no? Digo, como Citripio. ¿Ah? Ok. Entonces, yo hice una cartografía, hice un mapa de esta zona bueno, ustedes pueden ver, ahorita les vuelvo a compartir pantalla porque no lo había hecho. Ok, ya estamos aquí. Aquí está la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, hacia acá, en esta porción, está Tehuacán, acá está la ciudad de Puebla, y hacia acá, hacia el sur de la ciudad de Puebla, en estas montañas que están aquí, es donde hay eclogitas, ¿sí? Estas eclogitas que están aquí. De hecho, son famosas por el pueblito de aquí, ¿no? Que son rocas de alta presión de San Francisco de Asís, ¿ok? Entonces, aquí está Izúcar de Matamoros, de este lado está Tepeji de Rodríguez, donde está Pie de Vaca, donde está el museo de la cantera de Tlayúa, ¿ok? Entonces, esta es la zona. Yo me dediqué y me estoy dedicando a proyectos de cartografía de terrenos metamórficos en esta porción, ¿ok? Y mi doctorado lo hice aquí en este límite entre el estado de Puebla y el estado de Guerrero,
e hicimos una cartografía con otros compañeros de toda esta región. Y también aquí hay rocas metamórficas de alto grado. ¿Ok? Entonces, aquí en México tenemos muy buenos laboratorios naturales para entender las rocas metamórficas. Y son relativamente cercanos, ¿no? Bueno, aquí está la ciudad de Cuernavaca. Prácticamente aquí, para llegar acá, pues nos gastamos 4 horas, ¿no? Y generalmente yo lo que hacía era acampar. Y entonces puede ser muy, muy barato, ¿no? La estancia y la investigación y la colecta de muestras, etcétera, datos en este tipo de lugares. ¿Ok? Entonces yo sí lo recomiendo, ¿no? Si alguien más está más interesado en este tipo de en rocas, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde más están? Bueno, las eclogitas están en este cinturón de acá de Noruega, esta que yo les enseñaba, está en esta porción, ¿no? Que son las Caledonias. ¿Ok? Acá en Noruega. ¿No? Ahorita que se aclara un poco la imagen. ¿Sí? Estos cinturones metamórficos aquí de los vikingos, pues ustedes pueden ver estas líneas, pues son de formación, plegamiento, son apilamiento de terrenos y muchos de ellos en facies de eclogita, ¿sí? Como eclogitas como tal. ¿Ok? ¿Dónde más he visto eclogitas? Eclogitas hay aquí en California, ¿sí? Estas son muy bonitas. Ustedes van ahí a la playa en California y prácticamente las ven en la playa directamente, ¿no? Y estas están distribuidas aquí en la orogenia franciscana, ¿no? En estos cinturones que ustedes ven aquí, ¿no? Estos son cinturones metamórficos, ¿ok? Y donde yo las llegué a ver es en esta zona que está aquí, ¿no? Aquí está Santa Rosa, California, ¿no? Ahí están los viñedos, ¿no? Es toda esta forma de napa, ¿no? De Petaluma, ¿no? Que ahí están los viñedos. Y hacia acá están estos complejos metamórficos que están muy, muy bonitos, ¿no? En esa zona, ¿no? Y el último que estuvimos trabajando es aquí en Nueva Caledonia, en esta zona, en esta isla. Em, Este también es un cinturón metamórfico y me tocó cartografiar toda esta zona que está aquí, que también son cinturones metamórficos. ¿Ok? Entonces, toda esta zona que está aquí, pues contiene muchas eclogitas, ¿no? Entonces, pues no crean que me le he pasado en la pandemia tan a gusto o tan inactivo, sino que me he pasado haciendo láminas delgadas para poder, pues no nada más enseñarles a ustedes, sino continuar con los proyectos. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual, eh, eh, pues sí, las conexiones entre distintos tipos de rocas metamórficas y los procesos que se dan, pues nos dicen un buen de cosas, ¿no? De forma tectónica. Entonces, la siguiente pregunta que me habían hecho es dónde encontramos las eclogitas y los esquistos azules son indicativos de zonas de subducción antiguas. ¿Ok? Entonces, al nosotros encontrarlos aquí en Puebla, estas eclogitas que nosotros vemos aquí, ¿no? Que ya las presentamos en esta porción, pues es placa o corteza oceánica, ¿sí? Corteza oceánica que ya tiene estas asociaciones minerales y pues son distintivas de zonas de subducción. Entonces tiene su chiste, ¿no? Dentro del proceso de encontrarlas en el campo y describirlas, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes checar estas cuestiones. Ok.
¿Alguna otra más? ¿De las rocas ahorita? Sí, de estas, sí, o sea, no, a mí de los demás no veo más participación. Ah, yo tengo la de la charnoquita. No sé si me... Charnoquita, bien, Ujú. vámonos a la Este, charnoquita. yo encontré que es un granito con ortopiroxeno que usualmente se encuentra en la imperstena o como imperstena y que está Ajá, asociado a orígenes metamórficos de altas temperaturas con, ¿qué dice aquí? Presiones, es que mi letra está mal, presiones altas. ajá. Las charnoquitas también las podemos encontrar en el estado de Oaxaca. Ahí hay muchas charnoquitas en Oaxaca. ¿Ok? Y sí, efectivamente son piroxenos con cuarzo de alta temperatura y alta presión, Ujú. ¿no? Y así se ven. Estas son charnoquitas típicamente. Ajá, y que son ¿Ok? tipo metamórfica ígnea también. Metamórfica ígnea. Las charnoquitas las encontramos acá. Aquí está la ciudad de Oaxaca. Y hay dos lugares que yo las he visto. Las he visto aquí en el cinturón de que es el oaxaqueño, es decir, el complejo metamórfico del oaxaqueño, que tiene configuración. Así, ustedes pueden ver estas líneas que están aquí. Es el cinturón metamórfico. ¿Ok? Está foliado. Y las he visto en otro lado, hacia acá, ¿no? Para quien esté interesado, es decir, sí tenemos variedades de rocas metamórficas en México. Aquí hay un lugar, aquí está Matías Romero, ¿sí? Oaxaca todavía, y hay un lugar aquí que se llama La Mixtequita. Entre San Juan Mazatlán y hacia acá hay un lugar que se llama Guichicobi. En este pedacito de Guichicobi, que se le dice el complejo metamórfico de Guichicobi, ¿sí? O Huichicobi, ¿no? Algunas sí le ponen los dos bolitas, ¿no? Va a haber otro cinturón metamórfico muy bien marcado, nada más que es más difícil acceso por la parte tropical, pero que también van a estar charnoquitas en esta posición. ¿Ok? Entonces sí hay bastantes variedades de rocas metamórficas en México. Los plutones, ya lo hemos platicado, sobre todo en petrología ígnea, están más bien distribuidos en esta porción de la costa mexicana. Entonces aquí, en el contacto entre los plutones y la roca encajonante es donde vamos a encontrar el skarn. Un poco con la contestación de la pregunta que me habían hecho, ¿no? De dónde vamos a encontrar skarn. Donde he visto skarn muy bonito es en esta zona de acá de Lázaro Cárdenas. Hay un lugar que es Las Truchas, que es la mina que está aquí. A ver, Lázaro Cárdenas, Calcomán, Aquila, Tecomán, no. Es esta zona. Aquí Lázaro Cárdenas, que ya es Michoacán, acá ya es Guerrero, de este lado. Y aquí en esta mina que está aquí, que se llama Las Truchas, aquí esto es skarn, principalmente, porque hay muchas calizas que están siendo intrusionadas por plutones. ¿Ok? Entonces, este es clásico también de skarn y se ven muy bonitos, unos granates así impresionantes, muy grandes, ¿no? Donde también he visto skarn y también me tocó hacer otra cartografía es en esta zona que está aquí. Está Colima, está Comala, ¿no? Famoso por el libro de Pedro Páramo. Em, y hacia acá ahí está Coquimatlán, sí, es una ciudad, es un pueblito más chiquito, y hay que meterse a esta sierra que está aquí, sí, que a mí me tocó cartografiar. Esta sierrita me tocó a mí hacerle una cartografía, y aquí hay un scar muy bonito también, ¿no? Muy, muy, muy bien definido en esta zona que está aquí, que se llama La Fundición, sí, aquí en Colima. Y puede haber más scar en otros lados, ¿eh? O sea, no es distintivo. Sobre todo es más común ese metamorfismo de tipo de contacto. ¿Ok? Algo- ahora nos vamos a ir. Sí, Tengo una díganme.
¿Qué uso se podría dar al skarn o a la, ¿cómo se llama? A la charnoquita. Charmoquita. A la charnoquita, actualmente, charnoquita no mucho, pero hay algunas tierras raras que se pueden empezar a prospectar. Es decir, nosotros en México, la minería, y lo han platicado los que saben, es decir, yo nada más he escuchado algunas de sus discusiones o sus diálogos, es que aquí en México seguimos pensando en minería de tipo de materiales metálicos. Mientras que ya en Chile, Bolivia, en Norteamérica, en Canadá, ya hablan de otro tipo de yacimientos que son más de tipo tecnológico, que son las tierras raras. Y esas tierras raras, pues, están en los satélites, están en sus iPhone, en sus smartphones, están en las pilas de litio para eh, para los vehículos de este señor, ¿no? Que antes me caía bien, pero ahora me cae horrible por lo que pasó en Bolivia, de Elon Musk, de los vehículos de eléctricos, ¿no? Y em, México no está en esa transición minera. Y si hay una transición, o sea, sí debe haber una transición minera y energética, ¿no? Y muchos de estos minerales pueden ayudar a esa transición minera, en la cual de pasar de grandes cantidades buscando el oro y la plata, buscar minerales que sean energéticos, es decir, que puedan almacenar como las pilas de litio y los componentes que generan las pilas de litio. No únicamente el litio es un tipo de yacimiento que va más con las evaporitas, ¿no? Pero las tierras raras pueden ayudar a esos catalizadores dentro de las conducciones. Pueden ayudar a la fibra óptica con las comunicaciones. Ok. Generar materiales superconductores, ¿no? Pueden ayudar a ese tipo de cosas. Entonces, tanto los SCARN como el SCARN tradicionalmente, pues es donde está la beta, donde han buscado las partes de las compañías mineras, pues las betas de alta cantidad de minerales. ¿Ok? Pero estas rocas metamórficas precisamente no han sido exploradas, ¿no? Aquí en México en específico, pero pues ya nos están ganando. España, Australia, Chile y Canadá son los tres principales geocientíficos y también o sea, mineros, geólogos mineros que han estado buscando este tipo de mineralogía, ¿no? Dentro de rocas metamórficas. Entonces, sí, hay que hacer conciencia mucho de este tipo de trabajos porque pues ya, o sea, ya prácticamente para qué nos sirve el oro, o sea, ya no está, ya muchas cosas, o sea, realmente ya no se hacen con conducción de oro, ¿no? Sino que ya se hace con supermateriales, ¿no? Con superconductores. Y eso tiene mucho que ver con tierras raras u otro material, ¿no? Como tal. Entonces ahí hay que ver esa situación porque cuando yo estaba estudiando la carrera apenas se empezaba a decir, pero ahorita ya estamos retrasados prácticamente en ese tipo de exploración, ¿no? Es decir, el Servicio Geológico Mexicano sigue pensando que la plata nos saca del hoyo, cuando la parte energética no es la que nos va a sacar del hoyo. Y en este caso los superconductores, ¿por qué son importantes los superconductores y este tipo de minería? Porque el superconductor optimiza la transformación de las energías. Optimiza, es decir, no hay no se disipan las energías de los materiales y entonces se aprovecha mucho mejor la energía. Y eso reduce los costos. Entonces, eso es lo que hay que pensar con la exploración minera y mucho tiene que ver con las rocas metamórficas, No, ya, sí, sí. ¿no?
¿Ok? Sí. Entonces, después de este rollo medio político minero, ¿no? Económico. Pues sí, ustedes pueden tener económico también, hacia dónde quieren llevar ustedes que son los geólogos del futuro, espero que se gradúen todos, ¿no? Pues tienen que pensar en estas cuestiones, ¿no? Ok. Bueno, dentro de la estructura y la textura, sí. A ver, aquí vamos de este lado. Ya vamos a entrar a mineralogía, Dentro ¿no? Exactamente, sí. Gracias. Ok. Hay rocas metamórficas cuya asociación mineral es muy común y existen nombres específicos para ella. Por ejemplo, las rocas que se constituyen de anfíbol, horblenda, más algo de plagioclasa, ¿no? O 50 y 50, dependiendo de cómo están, les vamos a denominar anfibolita. Las anfibolitas son muy comunes, son muy bonitas, son escandalosas, ¿no? De inmediato se ve la cantidad de anfíbol como tal. Y por ejemplo, el esquisto verde también es muy distintivo por su carácter verde, ¿no? Dentro del color de los minerales. Y entre ellos, la clorita, la plagioclasa no, porque es blanca. La tremolita, la actinolita son anfíboles verdes, muy bien distinguidos. Y la epidota no se diga que es color pistache, ¿no? Entonces, ese esquisto verde es muy característico. La eclogita, pues ya la vimos, ¿no? Que es granate, onfacita y rutilo, ¿no? Y entonces estas rocas con más del 75% de algún mineral se le puede denominar ita, ¿no? Cuarcita, anfibolita, ¿sí? Piroxenita. ¿Qué otro término? Granatita también se le puede decir. Yo pensé que era un chiste, ¿no? Cuando empecé a explorar esas cosas, pero sí, serpentinita, cuarcita, etcétera, pues sí, se le puede pasar ese sufijo, ¿no? Ita, ¿ok? Puede ser basado en la terminología de la estructura de la mineralogía. Puede ser neis con un apellido neis de granate, neis cuarzo feldespático, neis de granate con biotita, ¿no? Y así. Es decir, se puede hacer la distinción con el mineral dominante o que le define cierta dominancia de composición. ¿Ok? Esquisto de staurolita, esquisto de mica blanca, esquisto de fengita, esquisto, esquisto granatífero con algo de granate, ¿no? Entonces nosotros le podemos agregar como una especie de apellido a la roca que vamos a observar, ¿ok? Aquí ponen neis con diamante, pero realmente los neises con diamante pues es microcristalino y pues prácticamente eso no lo vamos a poder observar o ver en muestra de mano, ¿no? Entonces olvídense de esa situación, ¿ok? Puede ser el nombre por el tipo de protolito, ¿sí? Es decir, de qué roca proceden. Si es lutita, es una pizarra. Si es reolita, puede ser un esquisto. Si es un granito, puede ser un gneiss. Si es un basalto, puede ser una anfibolita. Si es una caliza, puede ser el mármol. Si es una arenisca cuarzosa, puede ser la cuarcita. Si es un conglomerado, se le denomina metaconglomerado. ¿Ok? Y entonces aquí están todas estas terminologías dependiendo de cuáles son. Algunas pueden proceder de rocas ígneas o rocas sedimentarias, perdón. Por ejemplo, la riolita se puede transformar en una pizarra, ¿sí? El granito puede ser un esquisto o puede ser un gneiss. Y un basalto puede transformarse en un esquisto verde o puede transformarse en una anfibolita, dependiendo del grado metamórfico en el cual se encuentre. Y dependiendo con lo que empezamos esta sesión el día de hoy, que son los niveles corticales. En los niveles corticales podríamos tener distintos protolitos y esos, si estamos en la parte más somera, nos va a dar una asociación mineral distintiva. Y si cambiamos a otras condiciones de presión y temperatura más profunda, nos puede dar otra asociación. Por ejemplo, acá voy a regresar. Un basalto puede transformarse en anfibolita a más alta temperatura y presión
Y en vez de crecer otros minerales, como pueden ser estos que están acá, puede ser la plagioclasa y el hornblenda. En cambio, si es más somero, puede crecer clorita, actinolita, tremolita o epidota. Y puede ser el mismo protolito. Puede ser exactamente el mismo basalto, nada más que nivel cortical diferente. ¿Ok? Entonces, un basalto almohadillado, esto clino, aquí no es, clinopiroxeno, ok. Ok, un basalto almohadillado con plagioclasa y clinopiroxeno como minerales iniciales, ¿sí? Puede transformarse en plagioclasa, anfibol, clorita o epidota. Entonces, a veces, para observar la roca de la cual precede, es necesario tratar de indagar cuál es el protolito. Y muchos de ellos se observan con estructuras relictas o minerales relictos. ¿A qué me refiero con la palabra relicto? Pues tiene que ver con reliquia, ¿no? Antigua. ¿Ok? Entonces tendríamos una asociación mineralógica antigua previa a los minerales metamórficos. Y en ese caso nosotros podríamos saber de dónde procede. ¿Ok? Entonces hay rocas que se pueden determinar por su protolito, en este caso puede ser sedimentario, ¿sí? Y provienen, por ejemplo, las rocas protolito puede ser una cuarciarenita o el chert. ¿Qué es chert? ¿Lo han visto en su petrología sedimentaria? No. No, no, ¿No? profesor. No, aún no llegamos a eso. Es pedernal. Aún no llegan a eso. Ok, es pedernal. Ok, el chert es pedernal. El pedernal tiene que ver con rocas marinas profundas, ¿no? Y seguramente lo han visto en alguna práctica de campo que han ido a Veracruz o han ido a la Sierra Gorda. ¿Ok? Y entonces ese pedernal, pues es alto contenido de cuarzo. Si llega al metamorfismo, se transforma en cuarcita. ¿Sí? Y entonces, si es arenisca, pues una cuarzosa, cuarzosa, ¿no? Si es una lodolita, ¿no? Que es el mudstone, o es una lutita, se va a transformar en una roca pelítica, ¿no? Como roca metamórfica, ¿ok? Eso que sí no significa que hay una abundancia de arcillas en estas lodolitas y lutitas que se van a transformar en micas más cuarzo, ¿ok? Y aparte de esto, vamos a tener un alto contenido alumínico, precisamente por las arcillas. Y si estamos en distintos grados de gradiente geotérmico, no valga la redundancia, entonces pues van a generar distintos tipos de minerales. Puede ser los aluminosilicatos, el granate mismo o la estaurolita como fases minerales. En una de esas también contiene bastante materia orgánica y lo que va a generar es el grafito en distintas presentaciones. ¿Ok? Si hay areniscas que no son puramente cuarzo, dependiendo de sus componentes, pues va a haber algunos otros silicatos que no son exclusivamente cuarzo, como podría ser la cuarcita, sino que va a ser una semipelita o samita con abundantes micas, ¿sí? Si hay mucho feldespato potásico, y algunos otros silicatos alumínicos con alto contenido de aluminio, ¿ok? Para culminar con la parte de las rocas carbonatadas, como ya habían mencionado anteriormente, las calizas a las dolomías, pues va a haber abundante calcita o dolomita, y entonces van a ser silicatos tanto de calcio como magnesio, o puede haber mucho anfibol como la tremolita, o puede haber algún piroxeno cálcico como la diópsida, ¿ok? Y pues vamos a tener los mármoles, ¿no? Como tal.
Si hay mucha formación de hierro, pues van los clásicos, ¿no? Que serían la magnetita, la hematita, la guetita, ¿sí? El cuarzo, silicatos ricos en hierro, ¿no? Ferrorblenda o algunos otros que son muy ricos en hierro como tal, minerales, aparte de ser ferromagnesianos o en este caso, máficos, tienen alto contenido de hierro, ¿no? Dentro de sus retículos cristalinos. Y algunos carbonatos como la siderita, ¿no? La siderita también puede estar en esta porción, o los sulfuros. Y están asociados sobre todo a zonas de skarn o de hornfels, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces las rocas de protolito sedimentario son pobres en feldespatos y no hay rocas ígneas que tengan estas composiciones, ¿no? En mayor proporción. Entonces, estos protolitos son o serán, ¿no? Dentro de nuestra deducción, como claramente sedimentarios. Entonces, un protolito pelítico, como una lutita, ¿sí? Va a tener esmectita, caulinita con algo de cuarzo y se va a transformar en minerales metamórficos, ahora sí, de muscovita, biotita, aluminosilicatos y cuarzo. Está más claro, ¿no? En rocas de protolito ígneo, pues van a haber rocas ultramáficas o alcalinas, como ustedes ya lo hicieron, ¿no? Hicieron esa distinción, esos basaltos alcalinos, basaltos toleíticos, etcétera, pues van a dar este tipo de, estos protolitos, ¿no? Peridotitas del manto, cumulatos, o cumulados ultramáficos, las lavas alcalinas o los basaltos, con los feldespatoides, en este caso la nefelina, pues va a hacer este tipo de protolitos con esta situación, ¿no? De más máfico, ¿no? Entonces van a haber muchos más minerales máficos, entre ellos puede ser lo que son las rocas verdes, ¿no? Los esquistos verdes, las eclogitas también, eclogitas y también las anfibolitas, ¿ok? Son los tres principales productos de rocas metamórficas procedentes más bien, perdón, de rocas ígneas máficas. ¿Ok? Entonces, este protolito básico con inicialmente plagioclasa, piroxeno y anfíbol, ¿sí? Va a mutar o va a cambiar, transformarse en plagioclasa, clorita, anfíbol, lepidota, piroxeno, granate, etcétera, ¿no? Dentro de esta parte de protolitos, ¿ok? Hay algunos otros protolitos que no es tan fácil de encontrar. Por ejemplo, rocas que son de una composición félsica, ¿ok? Y que vemos ya nosotros como un gneiss cuarzo-feldespático, aquí abajo, ¿ok? Este gneiss cuarzo-feldespático puede venir de un granito, puede venir de una roca volcánica, en este caso puede ser a lo mejor incluso un vidrio volcánico, ¿no? La pómez. Puede venir de la obsidiana con altas cantidades de sílice, ¿sí? Y puede venir también de una ignimbrita, ¿no? O una roca también sedimentaria con alto contenido, o arcósica, ¿no? Dentro de esa misma clasificación, porque las arcosas pues tienen también feldespato como clasto y cuarzo, ¿ok? Y esto puede generar un gneiss en el cual pues no es tan fácil, sobre todo en composiciones félsicas, definir cuál es el protolito de la roca, ¿ok? Entonces, esta clasificación, de acuerdo al protolito, pues si nosotros ya podemos hacer una deducción del protolito, le podemos agregar un prefijo que es meta. Yo recomiendo que intenten hacer esto, ¿no? Ya sea en una práctica de campo o en el laboratorio o en una distinción de rocas metamórficas. Yo sí les recomiendo tratar de definir metagranito, metabasalto, metacaliza, etcétera. Inicialmente. Y ya después usar las otras terminologías que hablamos el día de hoy. ¿Ok?
Y estos prefijos también puede ser orto para un protolito de origen ígneo o para como un prefijo para protolito de origen sedimentario, como puede ser un ortoneiss o un paraneiss, ¿ok? También puede ser por la clase química del protolito. Si es ultra básica, entonces son principalmente derivadas de las peridotitas del manto. Pueden ser piroxenitas, ¿no? Principalmente como ricas en magnesio. Si es básica o máfica, van a ser rocas básicas derivadas de gabros, basaltos, anortositas, algunas andesitas basálticas o basáltico-andesíticas, ¿sí? Y van a tener altos contenidos de silicatos de calcio, magnesio, hierro y aluminio, es decir, piroxenos y anfíboles. Si es ácida o félsica, va a haber muchas rocas que son cuarzofeldespáticas. Si son rocas cuarzofeldespáticas, entonces estarán derivadas de rocas sedimentarias, como es el ejemplo de acá atrás, ¿sí? Entonces puede derivar de rocas sedimentarias amíticas, es decir, areniscas, ¿no? Impuras. Luego, rocas ígneas ácidas, graubacas, arcosas, areniscas, granito, granodiorita, tonalitas, etcétera. ¿Ok? Si son rocas pelíticas, entonces generarán rocas sedimentarias arcillosas, ¿sí? En las cuales hay pobreza en material de calcio, pero sí hay mucho en sílice. Entonces serán la lutita, los silicatos con alto contenido de potasio y aluminio principalmente. Si son rocas, protolitos carbonatados, entonces lo que se distingue fácilmente son la cantidad de carbonatos de calcio y magnesio involucrados. Si es silícica, derivada de cuarzo areniscas, el pedernal o el jaspe o el ópalo, entonces vamos a tener mucho contenido de sílice. Y las rocas calcosilicatadas pueden proceder de rocas sedimentarias, dolomías, silicatos. Las margas son rocas eminentemente sedimentarias, pero que son tienen componentes tanto carbonatos como silicatos. ¿Ok? Y entonces van a ser silicatos de calcio, calcio y magnesio, carbonatos de calcio y magnesio. ¿Ok? Y entonces toda esta gama de nombres, por eso es un poco difícil. En rocas ígneas, si ustedes recuerdan, el triángulo de Streckeisen nos facilitaba la cuestión de clasificación, ¿sí o no? Nos hacía mucho más sencilla la clasificación de rocas. En rocas metamórficas es un poco más difícil. Hay que irlo haciendo paso a paso. Yo les recomiendo que sea primero la estructura, la forma textural y enseguida la composición para poder definir el protolito. ¿Ok? Entonces, esos 3 pasos son los que fundamentalmente ustedes tendrían que realizar precisamente para encontrar el nombre de la roca metamórfica. Y creo que con esto ya lo definimos todo. Es decir, dentro de la clasificación puede indicar, ¿no? El nombre de alguna roca, puede indicar el nombre del protolito, ¿no? Incluso si tienes ígneo o sedimentario, orto o para, puede indicar el tipo de foliación al cual estamos definido, puede ser gneiss, puede ser una foliación de esquisto como tal, o una filita, puede indicar la composición, cuarzo feldespático, aquí está, ¿no? De algún tipo de anfíbol, ¿no? También. Y la estructura, si está deformado, si tiene una foliación de cierto tipo, ¿no? Para culminar, si es un metaconglomerado, ¿no? Diciendo el prefijo al cual el protolito lo sabemos, ¿no? Puede ser un conglomerado con metamorfismo, entonces le definimos como metaconglomerado. Poligmítico, que puede ser de distintos clastos de distintas composiciones. ¿Ok? Y esquistopelítico de muscovita y biotita, que indica la mineralogía de la roca. Entonces, así es como podemos acomodar cada uno de los nombres
de las rocas metamórficas a las cuales nosotros nos movemos, ¿no? Entonces están los nombres tradicionales, número 1, por eso es que se los dejé que los indagaran, o por lo menos los buscaran, los googlearan. Y a partir de ahí, pues hay otra especie de sistemática dentro de la clasificación que se va por estructura, textura, luego composición y por último el protolito. ¿Ok? Dentro de esa distinción. Y con eso creo que culminamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? De mi parte, no, profesor. No, profe, todo Vale, bien. pues. ¿Todo bien? Ok. Sí. Bueno. Entonces nos vemos el lunes. ¿Ok? Vamos a ver, a revisar algunas cuestiones energéticas y sobre todo de procesos metamórficos como tal, ¿no? El proceso metamórfico con reacciones, energía. Creo que primero debemos de definir lo que es energía y luego nos vamos a definir lo que es es decir, los procesos termodinámicos por los cuales sufre la roca metamórfica una transformación. Y después nos vamos a ir a las reacciones metamórficas por sí mismas, ¿no? Para culminar, es decir, todavía nos faltan 1, 2, 3 sesiones. Para la tercera sesión, culminar con fases metamórficas y creo que con esto, a partir de ahí, de las fases metamórficas, ustedes ya tienen algo para trabajar, ¿no? Directamente y sobre todo para reflexionar todos estos procesos metamórficos con sus temas que vamos a ver, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo que con esto completamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el lunes y pues aquí estaremos.